Bueno, profe, muchas gracias por la presentación. Mucho gusto a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Andrea Álvarez. Soy residente de primer año. Ya voy a compartir acá la presentación. ¿Me confirman si se está viendo bien? Sí, sí, se está viendo. Sí, se está viendo tu pantalla. Ok. ¿Y se escucha bien también Sí, también se está el Muy escuchando audio? bien. bien. Ujú. Listo, perfecto. Entonces, bueno, para esta oportunidad, en compañía con la doctora Amparo Mora, mi docente tutora para esta presentación, quisimos traer este tema, el papel de la inflamación crónica en el pterigio, pues que dada su presentación y a su frecuencia en la práctica oftalmológica, nos pareció importante dar a conocer un poco más sobre la fisiopatología que tiene la inflamación crónica en esta entidad y la relación que tiene con otras entidades bastante comunes en la práctica. La charla se va a desarrollar de la siguiente manera. Vamos a hablar algo de generalidades del pterigio, su fisiopatología, el papel del factor de crecimiento endotelio vascular, el pterigio recurrente y los factores perpetuadores de la inflamación crónica. Iniciamos con las generalidades del pterigio. El pterigio se define como un crecimiento anormal de tejido fibrovascular epitelial y subconjuntival de la conjuntiva vulvar. Esto va a crecer en forma de triángulo desde el limbo sobre la córnea, va a tener un vértice que es el que va a estar en contacto con la córnea y una base que está expandida sobre la conjuntiva vulvar. La localización generalmente es interpalpebral, mucho más frecuente en el área nasal, pero también lo podemos encontrar tanto nasal como temporal o solo temporal. Su palabra, pues el pterigio deriva del griego pteros, que significa ala, ¿sí? Y esto hace alusión a la forma triangular que tiene el pterigio. Histológicamente son cambios degenerativos elastósicos en el colágeno estromal subepitelial y está vascularizado. Como lo dije ya, crece sobre la córnea, pero no solamente compromete el epitelio, sino también invade la membrana de Bowman. El pseudopterigio es una entidad clínica muy similar al pterigio, pero su diferencia pues es en el origen. Este es secundario a episodios de inflamación como traumas químicos, úlceras corneales o conjuntivitis cicatrizantes. En cuanto a la epidemiología, nos basamos en este artículo, una revisión sistemática con metaanálisis publicado en el año 2018, que tuvo en cuenta pues, una gran cantidad de artículos. En total incluyó aproximadamente 415.000 participantes y 24 países diferentes. El artículo lo que pretendía era establecer la prevalencia del pterigio y los factores de riesgo relacionados. Entonces, las medidas de resumen del artículo fueron prevalencia y el OR para determinar el riesgo que existe en el desarrollo del pterigio para los diferentes factores de riesgo. La prevalencia va a variar en todo el mundo del 0.3 hasta el 20%, dependiendo del área geográfica. Y en la población total se encontró que fue aproximadamente un 12%. Es mucho más alta esa prevalencia en regiones tropicales, es decir, en regiones pues, que tengan mayor exposición a la radiación ultravioleta. Según el género, no se encontró una diferencia significativa, fue del 13% en hombres y del 12% en mujeres. Y dentro de los artículos tomados en cuenta, el artículo informó que la prevalencia más baja se encontraba en Arabia Saudita y la más alta en China. Entonces, esta gráfica, esta tablita de aquí abajo es únicamente para ejemplificar, según el grupo de edad, la prevalencia que equivale. Entonces, a menor edad, menor prevalencia, pero si vemos en los pacientes, a medida que avanza la edad, también avanza la prevalencia y en pacientes de 80 años o más, la prevalencia puede llegar hasta el 19.5%. En cuanto a la epidemiología, pues este artículo dividió los factores de riesgo en 3 categorías. Los factores demográficos, que los acabé de mencionar, los factores ambientales y estilo de vida. Entonces, en cuanto a los factores ambientales, se establecieron la exposición solar.
Como base, tomaron 5 horas de exposición, encontrando que el riesgo aumenta 1.24 veces más, vivir en zonas rurales 1.45 veces más y ocupaciones al aire libre 1.46 veces más. Estos factores de riesgo no se toman como independientes, sino se adicionan o se relacionan con la exposición a la luz solar. Obviamente hay que tener en cuenta que entre más horas de exposición, pues el riesgo también aumenta. Acá únicamente tomaron como base 5 horas, pero entre más horas de exposición y más ocupaciones al aire libre tenga el paciente, pues ese riesgo relativo pues aumenta. En cuanto a los factores del estilo de vida, documentaron el cigarrillo y el alcohol. El cigarrillo no representó un riesgo significativo para el desarrollo del pterigio, pero el alcohol sí lo fue, con un riesgo de 1.17 veces más. Y el uso de gafas de sol representó un factor protector, 0.47, un OR de 0.47, que lo predispone como un factor protector. Entonces, para este artículo, los principales factores de riesgo o los de mayor significancia clínica fueron la luz ultravioleta y la edad avanzada. Para ya hablar un poco sobre los síntomas del pterigio, la mayoría de veces estas lesiones, como son pequeñas, son asintomáticas, pero a medida que la enfermedad progresa, los síntomas se van presentando. Entonces, los pacientes consultan por enrojecimiento, irritación, sequedad, sensación de cuerpo extraño, lagrimeo. En dado caso que comprometan el eje visual, como lo vemos acá en esta imagen, obviamente va a causar una disminución de la agudeza visual y puede causar un astigmatismo. Se puede presentar como una inflamación intermitente, representar un problema estético importante para el paciente, y cuando las lesiones son extensas y se asocian a recurrencias, pues ocasionan una fibrosis subconjuntival, como nos vemos en estas dos imágenes, en la que pues se va a establecer un simbléfaro. Ya pues es una representación más importante del pterigio. El diagnóstico del pterigio es clínico, por lo tanto tenemos que tener en cuenta que no siempre lo vamos a encontrar de la misma manera, es decir, la presentación clínica puede variar. Y esta varía si el pterigio se encuentra inactivo o si es un pterigio activo. Entonces, en dado caso de que el pterigio sea inactivo, lo vamos a encontrar como una lesión blanda, más pálida, más blanca, más delgada, amorfa. Y si el pterigio está activo, lo vamos a encontrar como grueso, rojo, rosado y bastante vascularizado. El pterigio consta de 3 partes: el casquete, que es la zona avascular del pterigio, que es la zona de avance, la que está en contacto con la córnea. Posteriormente está la cabeza. En la cabeza vamos a encontrar los vasos finos, pues de pronto un poco más pálidos, y ya la parte que se expande sobre la conjuntiva vulvar es donde encontramos la mayor vascularización y unos vasitos radiales hacia el vértice del pterigio. Otros hallazgos clínicamente descritos está la línea de Stoker, que es un depósito lineal de hierro en el epitelio corneal. Entonces acá lo vamos a encontrar justo después del borde de avance. Estos son depósitos de hemosiderina de células envejecidas, es decir, lo que nos va a indicar es un pterigio crónico, la cronicidad de la lesión. Los islotes de Fuchs son manchas blancas delimitadas también en el borde de avance. Entonces estas manchas son agrupaciones de células epiteliales que, pues al contrario de la línea Stoker, lo que nos indica es una mayor actividad del pterigio. Y el pseudopterigio, pues como lo dije anteriormente, una entidad clínica bastante similar, se diferencia del pterigio por su origen, pero esta clínicamente la vamos a encontrar como una lesión que únicamente se une a la córnea por su vértice o cabeza, y el cuerpo pues no presenta una adherencia significativa de la lesión. Entonces, en cuanto al diagnóstico diferencial, pues tenemos que diferenciarlo de otras entidades, en particular si se trata de lesiones malignas. Entonces vamos a describir las lesiones benignas y las lesiones malignas. Las lesiones benignas encontramos la pingüécula, que es una lesión que también pues surge del limbo, pero esta va a permanecer confinada a la conjuntiva y pues a diferencia del pterigio no va a tener afectación en la córnea. Y las lesiones malignas, sus características principales son
que estas lesiones son más vascularizadas, tienen vasos nutricios, tienen características diferentes como nodulares, aterciopeladas o leucoplásicas. Su morfología es variable, generalmente son unilaterales, pero pueden estar en ejes distintos al plano horizontal. Inicialmente vamos a hacer el diagnóstico diferencial con la neoplasia escamosa de la superficie ocular y con el melanoma de la conjuntiva de variante amelanótica. Entonces, estas son unas imágenes que nos van a ejemplificar los diagnósticos diferenciales. Entonces, en la primera imagen tenemos una lesión blanca, amarillenta, no tan gruesa, que va a respetar el limbo, que no invade la córnea. Hay un espacio entre el limbo y el inicio de la lesión, que se trata de una pingüécula, en este caso pues un poco inflamada. Y el resto de lesiones son los diagnósticos diferenciales malignos, son neoplasias escamosas de la superficie en la que encontramos y podemos evidenciar su morfología variable. Entonces acá una lesión más verrugosa, una lesión más papilar, una lesión leucoplásica, en todas vemos la presencia de vasos nutricios, una base pues más congestiva, y la ubicación es muy diferente, ¿sí? No es una ubicación triangular como el pterigio, sino dependiendo de la lesión se puede ubicar en los diferentes ejes del ojo. Entonces, se han descrito varias teorías en cuanto a la patogenia y el origen del pterigio. Sin embargo, pues hasta el momento el mecanismo responsable del desarrollo no se ha dilucidado totalmente. Dentro de las teorías, obviamente, tenemos la exposición de la radiación ultravioleta, ampliamente estudiada, los mediadores inflamatorios, moduladores de la matriz extracelular, factores genéticos como la expresión anormal del P53 y la expresión del MDM2, que pues traduce como Mouse Double Munity 2. La función principal del P53, pues es una proteína supresora de tumores que al encontrarse pues anormalmente mutada no va a establecer su función adecuadamente, y el MDM2 lo que hace es pues se trata de una ubiquitina que su función principal es inhibir la función del P53. Entonces, por lado y lado encontramos que esa función está alterada. El estrés oxidativo, y también se han descrito infecciones virales como origen de la patogenia del pterigio. Entonces, bueno, teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, la mayoría de los artículos consultados para describir la fisiopatología del pterigio concuerdan en que el pterigio presenta una inflamación crónica, una inflamación que se perpetúa y que a su vez se relaciona con otras entidades bastante comunes en la práctica oftalmológica, como lo es el ojo seco. Entonces, el pterigio, como un factor relacionado con el ojo seco, va a partir de las siguientes premisas. El pterigio y el ojo seco son enfermedades muy comunes de la superficie ocular. Se ha descrito que el pterigio puede acortar el tiempo de ruptura de la película lagrimal y a su vez crear una película lagrimal inestable. Y la recurrencia del pterigio se asocia con una mayor severidad del ojo seco. Entonces tenemos que estos mecanismos inflamatorios pueden estar involucrados en el desarrollo de ambas entidades. Entonces quisimos traer este artículo que nos pareció importante, que se titula El papel clave del factor de crecimiento endotelio vascular en la relación cruzada que existe entre pterigio y ojo seco y su significancia clínica. Entonces es un artículo publicado en China en el año 2020, realizado en China, perdón, en el año 2020. Ya más adelante vamos a hacer una breve descripción del artículo. Lo que busca inicialmente el artículo era dilucidar o descifrar esa relación, si el pterigio es un factor de riesgo para el ojo seco o si por el contrario el ojo seco es un factor de riesgo para pterigio. Entonces, para hablar un poquito del artículo, este artículo tuvo en cuenta 103 pacientes con pterigio primario. 76 pacientes de estos con pterigio presentaban dry eye, ojo seco. 27 pacientes únicamente pterigio, sin ojo seco. El grupo control fueron 60 pacientes con ojo seco y 60 pacientes sanos. Lo que buscaban era medir la gravedad del ojo seco y la actividad del pterigio. ¿Cómo lo hicieron? Pues tomaron muestras de lágrimas y muestras de tejido del pterigio.
y lo que intentaron era medir diferentes factores inflamatorios. Ellos pues, enfatizaron en estos factores que eran los que más se encontraban en mayor cantidad, las interleuquinas 6 y 8, las metaloproteinasas de matriz 1 y 9, los factores de crecimiento del endotelio vascular, el factor de crecimiento de fibroblastos básicos en diferentes estados del pterigio y diferentes grados de ojo seco. La asociación principal es que sí existía una relación entre pterigio y ojo seco, encontrándose hasta en el 73% de los pacientes. Entonces, para describir el trastorno inflamatorio crónico de manera similar, estudiaron cuáles eran los factores expresados en los tejidos de superficie del ojo seco y los que expresaban el pterigio, encontrando que existía una amplia infiltración de células en el ojo seco, como linfocitos TCD4, diferentes interleuquinas, metaloproteinasas y autoinmunidad mediada por linfocitos T helper 17. De igual manera, en el pterigio encontraron factores bastante similares. Lo que está resaltado es lo que tienen en común. Entonces, ambos van a expresar gran cantidad de linfocitos TCD4, interleuquina 6, interleuquina 8, las metaloproteinasas 9 y los T helper 17. Entonces, estas metaloproteinasas, ya un poco más adelante vamos a hablar un poquito, pero la importancia de estas metaloproteinasas es que ellas van a alterar la membrana basal del epitelio corneal, va a dañar esas uniones epiteliales y va a hacer pues, que se perpetúen los síntomas de superficie y adicionalmente pues, ayuda a que la progresión del pterigio sea más rápida. Entonces, por eso es importante en ese aspecto. El DIUS, tanto el 1 como 2, describe la fisiopatología del ojo seco. Entonces ellos nos dicen que inicialmente hay un aumento de la osmolaridad lagrimal, que este aumento de la osmolaridad va a activar las vías de señalización de la MAP quinasa y del factor nuclear kappa beta, de la proteína quinasa activada por mitógeno y el factor nuclear. Esto va a actuar sobre las células de la superficie ocular y estas células pues van a secretar diferentes factores inflamatorios, como los acá descritos. Finalmente van a causar una apoptosis de la superficie ocular y alteración de glándula lagrimal accesoria y de células caliciformes. Teniendo esta fisiopatología de base, entonces ellos encontraron que la osmolaridad lagrimal también era mucho más alta en pacientes con pterigio, estableciendo que podría existir un fenómeno patológico similar y que estas inflamaciones crónicas en cascada también hacían parte de la fisiopatología del pterigio. Como lo describen casi todos los artículos, la radiación UV pues, es uno de los factores más importantes para el desarrollo del pterigio y esta actúa pues, de la siguiente manera. Entonces, la radiación UVB en particular va a activar el factor nuclear kappa beta en las células epiteliales y estas células van a regular al alza la expresión de proteínas inflamatorias como las interleuquinas 6 y la interleuquina 8. Entonces, de esta manera se une a la cascada inflamatoria, pues que ya describí, la radiación UV. Otros hallazgos importantes del estudio mencionado fue que nuevamente el 73.8% de los pacientes con pterigio primario informaron ojo seco también. La mayoría de estos pacientes presentaban un ojo seco de leve a moderado. Acá vemos que del grado 2 al grado 3 eran los que mayor porcentaje correspondían y que la gravedad del ojo seco se relacionó positivamente con el curso de la enfermedad y con el grado de actividad del pterigio. Estas son unas gráficas para ejemplificar la evaluación de citoquinas inflamatorias en lágrimas. Entonces, ellos evaluaron las interleuquinas 6, 8, los factores de crecimiento y las metaloproteinasas. La primera barra tenemos el grupo control, pacientes normales asintomáticos, pacientes con ojo seco, pacientes con pterigio sin ojo seco y pacientes con pterigio y ojo seco asociado. Entonces, vemos que la interleuquina 6 está elevada, tanto en pacientes con ojo seco como en pacientes con pterigio y ojo seco, igual que la interleuquina 8. Para los factores de crecimiento es mucho más expresado en los factores con ojo seco y pterigio.
igual que el factor de crecimiento de fibroblastos. Y para las metaloproteinasas, tanto la 1 como la 9 también expresaron pues, grandes cantidades de metaloproteinasas en los pacientes con pterigio asociado a ojo seco. En cuanto a la evaluación de estas citoquinas, pero ya en el tejido del pterigio, tomaron en cuenta el grupo control, que serían los pacientes con pterigio inactivo, y los grupos con los que se comparan son pacientes con pterigio activo sin ojo seco y pacientes con pterigio activo con ojo seco. Lo que encontraron es que pues, estas interleuquinas o estos factores inflamatorios eran 1.4 veces más altos en pacientes con pterigio activo sin ojo seco, comparados con el grupo control, que son pacientes con pterigio inactivo, pero en pacientes que tenían el pterigio activo asociado al ojo seco, pues esto aumentaba casi el doble, 2.9 veces más. Y esta es una gráfica que nos ejemplifica la correlación molecular que hay con las características clínicas, es decir, los factores inflamatorios asociados a la severidad del ojo seco o a la actividad del pterigio. Encontraron que la interleuquina 6 es la que más se asocia a la severidad del ojo seco, y los factores de crecimiento y las metaloproteinasas son los que se asocian a la actividad y crecimiento del pterigio. Entonces, este artículo nos muestra que la inflamación marca la coexistencia entre el pterigio y ojo seco, confirman la hipótesis de que el ojo seco y el pterigio tienen perfiles de inflamación similares y que ambas condiciones están interrelacionadas entre sí, que los factores ambientales que causan el pterigio también alteran la homeostasis de la superficie ocular y pueden causar ojo seco, y que en pacientes con ojo seco, es decir, con una película lagrimal anormal y una pérdida de la función protectora, esto promueve la aparición y el desarrollo del pterigio. Entonces, como el artículo lo describe, el VEGF es un factor crucial entre el pterigio y ojo seco, y es porque estos factores de crecimiento promueven la diferenciación, la proliferación y la migración de células endoteliales vasculares y de fibroblastos. De esta manera aumentan la permeabilidad de las células y van a participar en el proceso patológico de esta inflamación crónica. Entonces, al momento tenemos que la inflamación está involucrada en el inicio y en la progresión tanto de pterigio como de ojo seco, y describen que el pterigio y el daño en estas células caliciformes conjuntivales generalmente ocurren en tiempos similares o al mismo tiempo. Una gráfica para ejemplificar pues, la forma de acción del factor de crecimiento: causa angiogénesis en el pterigio, aumentan la permeabilidad del endotelio vascular, promueve la linfoangiogénesis corneal, expandiendo de esta manera las reacciones inflamatorias. En el estudio encontraron que el factor de crecimiento endotelio vascular en pacientes con pterigio activo asociado a ojo seco era el doble que en pacientes con pterigio activo simple, y que la concentración del VEGF lagrimal se correlacionó positivamente con la actividad del pterigio. Entre un pterigio activo e inactivo, pues la mayor concentración pues, va a estar en el pterigio activo. También en el pterigio con congestión severa, la expresión del VEGF y la permeabilidad vascular eran mayores, y esto se asociaba a pues, el agravamiento del ojo seco o los síntomas de superficie ocular, y plantearon que el tratamiento anti-VEGF perioperatorio podría ser eficaz tanto como para la prevención de recurrencia como para el manejo de los síntomas de superficie ocular, teniendo en cuenta la fisiopatología de estos. Entonces, vamos a hablar un poco sobre pterigio recurrente, pues teniendo en cuenta que se debe también a una inflamación crónica. Este artículo describe algunos factores implicados en la recidiva del pterigio, y los describen como el control incompleto de la inflamación pre- y posoperatoria, algunas técnicas quirúrgicas en pacientes jóvenes, experiencia o experticia del cirujano. Depende también de la actividad del pterigio, es decir, si se trata de un pterigio grueso o está muy vascularizado o está muy avanzado, y la raza negra también la describen como un factor de riesgo para recidiva.
En cuanto al tiempo de recurrencia, se describe que el 87% de las recurrencias van a ocurrir durante el primer año posoperatorio, pero la mayoría de estas ocurren dentro de los primeros 3 a 6 meses después de la cirugía. En los hallazgos moleculares estudiados en esos pterigios recurrentes también encontraron metaloproteinasas de matriz 1, citoquinas preinflamatorias, factores de crecimiento, niveles excesivos de factor 1 derivado de células del estroma y proteína 1 específica de factor de transcripción y de colágeno tipo 1. Asimismo, se describieron niveles anormales de P53. Se describió que en el 45% de los casos de pterigio primario y en el 50% de los casos de pterigio recurrente eran positivos para la expresión de P53, que los receptores del VEGF, el receptor 2 para el VEGF estaba elevado en estos tejidos de pterigio recurrente, y que esto podría ser un factor predictivo para la recurrencia del pterigio. También se encontraron mutaciones, principalmente esta mutación BRAF V600, que implica un riesgo 8 veces mayor de recurrencia durante el primer año, y algunas infecciones virales, principalmente el virus del herpes, el Epstein-Barr, el citomegalovirus y el virus del papiloma humano como factores de riesgo para recurrencia. En cuanto a la edad, entonces en pacientes jóvenes se planteó mayor riesgo de recurrencia. Se describe que en menores de 45 años existe hasta un 3.5 veces mayor riesgo, porque estos pacientes tienen una rápida repetilización, la síntesis de colágeno es más agresiva, la angiogénesis ocurre más rápidamente, la respuesta inflamatoria de los pacientes jóvenes es más robusta, y estos pacientes pues tienen una mayor actividad al aire libre y por lo tanto se exponen más tanto a radiación como a polvo, a viento, polución. Entonces de esa manera. Y en cuanto a la técnica quirúrgica, entonces el artículo describía que son factores de riesgo la disección periférica inadecuada, que pues exista una esclera descubierta sin el injerto, tamaño insuficiente del injerto, un injerto grueso con tenón remanente y retracción del injerto por una fijación inadecuada. Plantean la prevención de la recurrencia, obviamente con los factores protectores, tanto a la luz, el viento, el sol, y también el control de la inflamación crónica, tanto antes como después de la cirugía, algo muy importante. Entonces ya en esta última parte vamos a describir los factores perpetuadores de la inflamación, partiendo de que la inflamación preoperatoria de la superficie ocular se asocia a mayores tasas de recurrencia posoperatoria, que la asociación con blefaritis crónica, la blefaroconjuntivitis, blefaritis con rosácea o disfunción de las glándulas de meibomio también están relacionados a este proceso de inflamación crónica y tasas de recurrencia posoperatoria. Un factor importante, la hemodicosis ocular, como un factor que perpetúa ese aumento de la inflamación crónica y más aún, pues que se representa un factor de riesgo que está subdiagnosticado y que muchas veces no se tienen en cuenta, pero sí está descrito como un factor de recurrencia. Entonces, en este orden de ideas quisimos traer este artículo publicado en Ophthalmology que nos plantea la hemodicosis ocular como un factor de riesgo para pterigio recurrente. Entonces, fue un ensayo retrospectivo donde se revisaron varias historias clínicas de 94 pacientes, 43 de ellos con pterigio primario, 51 con pterigio recurrente, 68 pacientes con resección quirúrgica y 14 controles sin pterigio. A todos se les confirmó hemodicosis confirmada microscópicamente, se realizó un seguimiento de aproximadamente 16 meses y se midieron variables: edad, sexo, deficiencia de lágrima acuosa, ojo seco, de hemodicosis, el resultado postquirúrgico y los niveles de interleuquina 17. Lo que quería el artículo era establecer si existía alguna correlación entre la hemodicosis ocular, los niveles de interleuquina 17 y la recidiva del pterigio. Y dentro de los resultados o hallazgos importantes encontraron que la hemodicosis
era más frecuente en pterigios recurrentes que en pterigios primarios, que en 34 pacientes postquirúrgicos con demodicosis, el recuento de ácaros de 14 pacientes con recurrencia fue significativamente mayor que en aquellos pacientes que no tenían recurrencia. Que los niveles de interleuquina 17 también estaban más elevados en pacientes con pterigios asociados a demodicosis. Entonces, el proceso inflamatorio descrito para esta entidad se basa en que está regulado por la interleuquina 17, que está secretada por los linfocitos CD4, y que estos niveles de interleuquina 17 también están elevados en otras entidades inflamatorias crónicas, como queratitis filamentosas, enfermedad de injerto contra huésped, queratitis autoinmune, síndrome de Sjögren, síndrome de ojo seco, disfunción de glándulas de meibomio y síndrome de Stevens-Johnson. Entonces, la manera en que plantearon ellos la fisiopatología que existe y la relación entre Demodex y pterigio recurrente es que el Demodex va a aumentar los niveles de interleuquina 12 y 17 y que esto se vio pues significativamente más altos en comparación con pacientes sanos. Y pues correlacionaron esta idea en que los niveles de interleuquina 17 bajaban o disminuían significativamente después del tratamiento acaricida. Entonces, en esta gráfica, el artículo nos muestra los diferentes grupos, el grupo control asociado a demodicosis, pterigios primarios con o sin demodicosis y pterigio recurrente con demodicosis. Encontrando pues que la asociación en los pacientes asociados a demodicosis, pues los niveles de interleuquina 17 están más elevados que en el resto de grupos. En cuanto al tiempo de recurrencia asociada a la demodicosis, se encontró que esta recurrencia ocurría durante los primeros 6 meses en pacientes sin demodicosis, pero en pacientes con demodicosis o ojos con demodicosis esta recurrencia tardaba más de 6 meses. Entonces plantearon que la fisiopatología o la cronicidad inflamatoria de esta entidad pues toma un tiempo más que lo normalmente descrito, que es entre los primeros 3 y 6 meses. Para la demodicosis es algo más crónico. Y ya pues para plantear acá la fisiopatología y la relación que existe entre Demodex e inflamación crónica, el Demodex va a sensibilizar los macrófagos que van a liberar interleuquina 23. Y esta interleuquina va a activar los linfocitos T helper 17, produciendo pues la interleuquina 17, y de esta manera estableciendo un vínculo causal entre la perpetuación de la inflamación y de la superficie ocular. Entonces, bueno, ya para finalizar, quisimos traer unas ideas, resumen de toda la charla hasta el momento. Tenemos que la alteración de la regularidad de la superficie ocular y de la película lagrimal se asocian con la inflamación de la superficie ocular, que las metaloproteinasas y el factor de crecimiento endotelio vascular juegan un papel muy importante en la relación entre pterigio y ojo seco, que estas dos entidades tienen una vía inflamatoria muy similar y que el factor de crecimiento es un factor pues clave que marca esta relación cruzada. Comprender los mecanismos inflamatorios del pterigio y del ojo seco y la forma en que estas dos entidades se relacionan, pues nos va a ayudar a mejorar la profilaxis y el tratamiento para estas entidades. De igual manera, pues entender esa base fisiopatológica que existe en el pterigio recurrente, pues nos ayuda a plantear propuestas terapéuticas más efectivas. Como el artículo lo plantea, pues la terapia dirigida ante el VEGF podría mejorar también la eficacia o adicionarse a manejos respectivos tanto para pterigio y ojo seco y mejorar pues esa respuesta al tratamiento. Y en este orden de ideas, pues tenemos que el tratamiento estándar y activo para el ojo seco debería ser eficaz para controlar esa progresión del pterigio y para prevenir las recurrencias del pterigio. Y de igual manera, la resección del pterigio pues podría reducir esos factores inflamatorios del ojo seco y mejorar la respuesta al tratamiento. Es muy importante tener en cuenta que en la consulta, pues digamos los pacientes que nos consultan por pterigio, indagar, determinar y diagnosticar
Si estos pacientes cursan también con algún signo de inflamación crónica, con ojo seco, con demodecosis, con alguna blefaritis, y tratarla antes de la cirugía. Si no solamente plantear el manejo quirúrgico, sino también pues establecer si existe esta inflamación para poderla tratar y prevenir las entidades que ya describimos. Pues eso era todo lo que traía para hoy y muchas gracias por la atención.